patria no te guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción. Simón, ayer fue espada guerrera. Y es el copullo que dio la luz a 5 banderas. Simón, la luz a 5 banderas. Simón, de la patria norte guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, comodidad y riqueza. De grandeza se cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, sin perseguir la grandeza. Simón, de la patria norte guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, tienes que hacer todavía. Saludo a todas y todos en estos meses de tranquilidad, de paz, de patriotismo y soberanía. Meses que hoy estamos desarrollando la doctrina constitucional de la participación, el protagonismo y, por supuesto, estamos en unión popular, militar y policial. Estamos alegres porque está la paz retomando la tranquilidad en una parte del mundo multicéntrico y multipolar. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor, coronel en reserva activa, estudioso de los que es hoy la polimología. Apreciado Humberto Nieves, bienvenido. Siempre es un placer conseguirnos en estas visiones que hoy tiene el mundo. El mundo hoy está transitando, gracias al Dios único, al Dios de todos, en un alto al fuego. Amanecimos en una visión hoy que se está retomando el diálogo, y cuando uno habla de diálogo, Humberto, yo me recuerdo, porque tienes un tiempo aquí también en este programa que es una ventana para ustedes, en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordar siempre la doctrina militar bolivariana del padre Bolívar, cómo nosotros desarrollamos el diálogo, la paz, dirigido muy dignamente por nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¿Cómo tú ves hoy esa gravitación de que hay un alto al fuego que a mi criterio tiene mucha incidencia en nuevo orden internacional, tanto como Rusia, China y otros países que hoy están concatenados con una relación estratégica hacia lo que es el cambio asimétrico de las realidades económicas, un nuevo paradigma hoy que nos conseguimos, el tema de la cultura, la identidad, el desarrollo por el respeto de lo que es hoy el ambiente, el cambio climático, mientras que la unipolaridad, vemos hoy cómo sigue y aconteció en estos días este ataque contra la República Islámica de Irán, que rechazamos. Igualmente los ataques que hay continuos contra el pueblo palestino de parte de ese gobierno sionista de Israel. Pero yo quería que tú nos dieras una visión, porque tenemos un material audiovisual. Quiero que tú le des la bienvenida también, un saludo a nuestra audiencia, porque para mí es muy importante esos estudios polimológicos que tú también desarrollas. Bienvenido. Buenos días, Luis. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, en el marco de esta situación que se presentó
a lo que han llamado la guerra de los 12 días, incluso ya le han puesto hasta nombre. De verdad que una situación bastante compleja, y como tú lo acabas de decir, con estos nuevos paradigmas que nos estamos encontrando, una nueva, llamémosle, nuevo orden mundial. Esto se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. Esta situación donde poco a poco los Estados Unidos están perdiendo esa hegemonía, están perdiendo ese criterio, aun cuando su presidente, a razón de que él tenía una fantasía desde su primer gobierno, que era comandar una guerra. Entonces, a mi juicio, porque hay muchas cosas que hay que analizar con respecto a lo que ocurrió o lo que está ocurriendo, ¿no? Porque si bien es cierto, la desescalada comienza un alto al fuego, o al menos se pactó un alto al fuego, y posteriormente Israel rompe el acuerdo. Irán dice que no tiene problema en el alto al fuego, siempre y cuando Israel cese sus hostilidades, y que él va a hacer todo lo posible para que se dé ese alto al fuego, pero de seguir Israel con sus hostilidades, bueno, Israel seguirá con sus objetivos, ¿no? De hecho, lo primero que acuerda Trump es que ambos combatientes, por llamarle así, van a seguir cumpliendo sus misiones hasta que finalice, y posteriormente van al alto al fuego. Se acordó el alto al fuego y fue Israel quien irrumpe el alto al fuego, porque desde el punto de vista, vamos a llamarle así, mediático, y de los grandes analistas que están alrededor de este evento, dan por sentado que quien ganó la guerra fue Irán. Y bueno, y eso al parecer a Netanyahu no le gustó, pues. Pero ciertamente esta situación, tal cual como se presenta, digamos, violando la ética, porque yo digo violando la ética, bueno, porque a Israel su misma inteligencia le había dicho que Irán no tenía posibilidad de un arma nuclear. La inteligencia norteamericana advierte prácticamente con una semana de antelación que Irán no tiene armas nucleares. Los Estados Unidos comienzan una negociación, llamémosla asimétrica, porque ellos plantean el hecho de que Irán debe estar en el tratado de la proliferación de armas nucleares, pero los Estados Unidos no están en ese tratado, ni Israel tampoco. Y todo es prácticamente una locura, porque es como el chiste, pues. ¿Por qué atacaron a Irán? Bueno, porque ellos sospechaban que tenían armas nucleares. Pero ¿por qué no atacan a Corea del Norte? Bueno, ellos no atacan a Corea del Norte porque ellos están seguros que la tienen. Bueno, entonces la idea es que Irán no tiene el derecho a defenderse. O sea, el único país que no puede tener armas nucleares en ese espacio tan complejo como es el Oriente Medio es la República Islámica de Irán. A juicio de los israelitas, pues. Ellos sí la tienen. Entonces, las razones por las cuales ellos atacaron a Irán es que Irán tiene espacios donde de una manera ilegal están enriqueciendo uranio para la construcción de armas nucleares. Israel no es que hay la sospecha, es que los tiene. Y de manera ilegal ellos tienen pues ya armas nucleares. O sea que es una situación bastante compleja, porque realmente no es un tema del por qué, desde lo ontológico, pues del ser, o sea, por qué atacaron a Irán, o cuáles fueron las razones que atacaron a Irán. No. Es un tema netamente que tiene otra trascendencia, porque cuando uno comienza a investigar, bueno, hay un tema económico, un tema político, que dista mucho de lo religioso, que dista mucho de lo geográfico, y bueno, de lo geográfico en atención a de que la última fantasía de los sionistas es que ellos se quieren convertir prácticamente en quien dirija o el polo de poder que desde el Medio Oriente, o desde el Oriente Medio, como se le quiera llamar,
dirija las relaciones políticas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Se les metió el hecho de que lo de la Franja de Gaza es simplemente crear ahí un resort, algo así espectacular para los ricos más ricos del mundo, porque bueno, esa es su visión, pues. O sea que realmente Israel, poco a poco, lo que uno ve es que ese régimen que ellos plantean, un tema netamente religioso como construcción del ser, ahí no hay mayor cosa, porque ya muchos científicos dicen que el Israel bíblico no tiene nada que ver con el Israel que está ahí, y que, por ejemplo, o sea, las investigaciones dicen que no hubo tal éxodo, y si no hubo tal éxodo, entonces se derrumba por sí solo toda la construcción del Estado de Israel. Y es una complejidad hoy, ¿no? Me gusta toda esa pertinencia que tú le estás dando, porque estamos trabajando la polimología. Y no es poca cosa hoy dentro de la geoestrategia de ese estado profundo de Estados Unidos. Vuelvo otra vez con el tema de los estados, el tema del estado profundo. Vemos cómo no le salió bien esta vez. No pasó como Irak, no pasó como Libia, gracias a Dios. Quiero saludar al líder fundamental de la República Islámica de Irán, al camarada Khomeini, de verdad, porque fue muy equilibrado, ha sido muy equilibrado. Igualmente la fuerza revolucionaria militar del Estado Islámico de Irán, muy equilibrado, porque las provocaciones, los ataques y todo de parte del gobierno sionista de Israel lo que buscaban era un detonante, pero eso está activo aún, porque ese sionismo está ahí. Yo quería empezar, ahí tenemos unas cápsulas, vamos a ver la primera del amigo Alif, que en horas, en tiempo real, las cadenas televisivas e informativas empezaron a vislumbrar análisis, pero yo quería que tú vinieras con nosotros hoy, porque cuando uno habla de los derechos humanos, cuando uno habla de la vida, cuando uno habla de todo esto, que el gobierno bolivariano está aquí, está en nuestra Constitución, lo ha defendido. Vemos lo que ocurre hoy con el Estado profundo de Estados Unidos, todas esas corporaciones que lo que buscan es hacer negocios, e igualmente este Estado sionista de ocupación que dirige ese señor Netanyahu ya en Israel. Vamos a ver esas cápsulas, vamos a ver, por favor. Pues tenemos ya, esa es la última hora, tenemos ya el siguiente de los invitados, don Alfredo Jalife, experto en geopolítica. Don Alfredo, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Un placer, como siempre, estar con ustedes. Nada, el placer, como siempre, es nuestro. Me gustaría preguntarle cómo evalúa usted esas últimas horas del conflicto de Oriente Medio. Primero, en la noche de ayer, veíamos que, bueno, había un alto al fuego, un cese al fuego. Irán e Israel, a lo largo del día de hoy, lo rompían. Donald Trump pedía otra vez a esos países que volvieran a ver un alto al fuego por parte de ambos contendientes, y ahora todo apunta a que parece que el camino es la diplomacia, que todo pasa por la diplomacia a esta hora, que no va a haber una escalada. No sé cómo lo analiza usted todo lo que hemos vivido en las últimas 24 horas, o incluso menos, porque... Bueno, sí, en el mismo sentido, yo creo que es un gran logro de Trump y su estilo poco ortodoxo, que obliga a Irán y a Israel a acatar su plan, a tal grado que ya hasta sus partidarios en el Congreso están pidiendo que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz. Bueno, esas son pues consideraciones publicitarias, pero a mi juicio hay más profundidad en esto. No se hubiera podido dar en medio del teatro kabuki, porque fue un teatro kabuki que armaron en el Medio Oriente, que yo creo que le fascinó eso, hacerlo a Trump, y puedo dar datos por qué fue un teatro kabuki, y no porque lo dice Wall Street Journal, lo digo con humildad y rigor. Yo fui de los primeros que planteó que se trataba de un teatro kabuki, cuando en primera instancia Estados Unidos le avisa a Irán, y eso lo están diciendo los chinos, Global Times, ahí está abiertamente, de que vienen los bombardeos, sobre todo para Fordo, que es la planta nuclear inexpugnable,
pues las famosas bombas triple B, que son los Bunker Buster Bombs, la madre de todas las bombas. Cada bomba vale $500 millones. Pues realmente no le hizo ni cosillas a Irán, hay que decirlo abiertamente, a grado tal que ya los iraníes, habiendo sido advertidos, sacaron las centrífugas de Fordo, que es más importante que Natanz e Isfahán, que fueron las otras dos plantas nucleares bombardeadas. Y el mismo Financial Times se pregunta, ¿y dónde están los 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%? Bueno, mi hipótesis, la primera es que pueden estar en Rusia o están en un sitio más inexpugnable todavía, con el que hay que decirlo abiertamente, no está lejos Irán de crear la bomba nuclear, porque la bomba nuclear se crea con 90% de enriquecimiento, con 60% está cerca, pero no tiene la bomba nuclear y le falta lo que se llama en inglés el delivery system, es decir, hay que probarla primero y luego probar también el sistema, las plataformas de lanzamiento. No es una cosa así tan banal. Ahora, esa es la primera. El segundo, Teatro Kabul. Fíjate, acertadamente, Humberto, doctor, en estos temas también, en lo que es los estudios de la pneumología, el Teatro Kabul, tú lo hablaste claramente, cargaba un Teatro Kabul, pero se le cayó a Trump la mascarilla. Cuando yo siento, y lo digo aquí, y yo quiero felicitar aquí a los venezolanos, es a nuestro gobierno. Imaginémonos nosotros si no estuviéramos en ese nuevo orden internacional. Imaginémonos ahorita cómo estamos nosotros hilando con Rusia, con China, con toda una estrategia de no quedarnos asentados en un imperio que está en decadencia hoy. Eso se llevan por el medio a quien sea aquí, sin contemplaciones, viendo esto, viendo nada más esto nada más es un prisma de lo que el legado constitucional que nos deja un pueblo en el 99 y en 26 años que vamos ya con Chávez y Nicolás desarrollando una política del equilibrio del universo. Estamos hablando de la doctrina ya, uno viendo esto, estas son cosas que hay que estudiarlas con profundidad. Mira, uno pudiese decir ahorita lo que dice todo el mundo, primero que tanta falta, o sea, es increíble la falta que hace el comandante Chávez en este momento, ¿no? Claro. Pero si bien es cierto que el comandante Chávez siempre dijo que él era parte de la revolución, pero que porque si él se iba o no, la revolución no tendría por qué acabarse, la revolución sigue, pues. Pero evidentemente que las bases que dejó el comandante Chávez, o sea, de aquella lluvia, estos lodos, por llamarle así, o sea, de aquellas enseñanzas es que nosotros hoy podemos estar como estamos, ¿no? Ciertamente, cuando tú veas las barbas de tu vecino arder por las tuyas en remojo, nosotros tenemos que estar claros, muy claros, de que esto, como mucha gente preguntaba y me decía, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con esa guerra entre Irán e Israel? Bueno, pequeño detalle, pues somos la reserva de petróleo más grande del mundo. Y aquí el tema ahorita es un tema netamente energético, pues. Es tanto así de que aquí comenzaron, como dice, este teatro que se plantea. Este fue un teatro que hay que, bueno, pasarán unos días y tendremos nosotros que sentarnos minuciosamente, milimétricamente, con todos los, ¿cómo se llama?, microscopios para hilar bien qué fue lo que pasó. Porque aquí hay cosas como esta, lo decía el doctor Luis Constantín al principio, pues, a mi juicio, y lo decía el analista, aquí no midieron con quién se estaba metiendo, ¿no? Los israelitas creen que pueden dominar a Irán. Los mismos Estados Unidos, en especial la visión del presidente Trump, cree que Irán es algo así como que, sí, yo lo puedo atacar y lo convenzo y listo. Bueno, las primeras de cambio era que estaban planteando un cambio de régimen y el hijo de Reza Pahlavi estaba diciendo, bueno, que él era el legítimo heredero, pero, o sea, cambiar prácticamente
el Estado Islámico por el Estado Islámico, no, la República Islámica por otra monarquía o la vieja monarquía, ¿no? Y hay un analista que dice, pero ya va, o sea, si bien es cierto que hay unas fotos, unas imágenes, donde supuestamente dan a entender que durante el tema de Reza Pahlavi era una cosa increíble, no es menos cierto que eso deriva en la República Islámica por los desmanes y por los vicios que tenía esa monarquía, ¿no? Eso hay que entenderlo, porque llega la República Islámica. Ok, seguimos en todo este drama. Yo creo que Trump, bueno, no podemos decir que él es inteligente, porque si de algo carece ese señor es de inteligencia. En lo personal, no estaba claro con quién se estaba metiendo. Él pensaba que era fácil, y después él, que comenzó con la idea del cambio de régimen, él plantea después que no, que él no va a haber cambio de régimen, que él prefiere negociar con los que están ahorita. O sea, como que entró en conciencia o escuchó a alguien, un analista serio, y le digo, no se meta por este camino, porque le va a ir mal. Bueno, y eso creo que fue lo que prevaleció, ¿no? Ciertamente él tenía una fantasía de comandar una guerra, eso no lo digo yo, eso lo dijo él mismo, salido su primer gobierno, que él tenía esa fantasía porque no se le había dado, pues. Y ahorita comenzaron con el tema de la nominación para la paz, etcétera, etcétera, del Premio Nobel de la Paz, premio tan desprestigiado como el Premio Nobel yo creo que no hay, porque imagínate, si nominan a este señor como el Premio Nobel, bueno, usted me dirá, pues, ¿por qué? Bueno, porque Trump se pasó todo el derecho internacional por donde, no se sabe dónde, porque él atacó sin pedirle permiso a nadie, se mete en una guerra que no lo habían llamado. Bueno, no lo habían llamado, no, o sea, realmente el sionismo, este lobby sionista que siempre ha estado en los Estados Unidos, prácticamente le tiene un bozal de arepa a Trump, porque es lo que parece, porque Netanyahu llega y le dice que sí, que pide que entre en la guerra, y entonces él dice que lo va a pensar en 2 semanas, pero el ego lo llevó a tal extremo, porque entonces se meten con la edad, por decirlo así, del ayatolá. Y el ayatolá le responde y le dice, yo soy un señor mayor, yo tengo un cuerpo enfermo, pero es que la guerra no es conmigo, la guerra es contra la juventud iraní, y contra esa juventud yo creo que es que nadie va a poder, al menos por muchos años, porque si nosotros entendemos y estudiamos qué es lo que es Irán, de dónde viene Irán, vienen del mundo persa, o sea, eso no vienen, o sea, Estados Unidos, su independencia, su guerra fue en 1700 y tanto. No, esto es una cultura milenaria, o sea, de millones de años. O sea, esto no son 2 días que tiene la República de Irán en su cultura, en su visión de mundo, hacia dónde quieren ir, o sea, hacia dónde están orientados. No vayan a pensar que eso fue ayer, que comenzó ayer, no. Eso tiene años. Realmente ahí uno ve que hay un teatro, lo otro es que atacan y al menos Trump dice que fue un ataque quirúrgico, espectacular, exacto, etcétera, 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 pero mira, nada indica que pasó algo ahí, pues. La inteligencia iraní ya sabía por dónde venían los tiros y advierte, ellos evacúan y plantean un plan, digamos, para proteger sus activos desde el punto de vista del enriquecimiento de uranio, que ellos dijeron que van a seguir. Anoche el canciller iraní manifiesta que ya Irán no tiene ninguna intención de seguir en el tratado de proliferación de armas nucleares, se va a salir porque es que eso fue una provocación lo que le hicieron, y poco a poco yo creo que como dice Luis, este nuevo orden mundial va a tener que ir poco a poco y ir respetando, porque, bueno, si Irán ya no se mete en el tratado de proliferación de armas nucleares, tiene toda la libertad de hacer lo que ellos consideren que es el enriquecimiento de uranio para sus armas nucleares, pues. Ahí tenemos otra cápsula de Alife, vamos a verla, vamos a ver esa cápsula. Mutual deterrence. ¿Qué quiere decir eso? La disuasión mutua. Deterrence viene del latín deterrere, que significa disuasión por el terror. Primera disuasión por el terror. Israel posee entre 90
y 500, imagínate toda la desinformación al respecto, de bombas nucleares clandestinas que están prácticamente depositadas en el reactor nuclear de Dimona. Eso es archisabido, pero la Agencia Internacional de Energía Atómica, que hoy se vendió literalmente con Netanyahu, con este argentino Rafael Grossi, que estuvo a punto de empinar al mundo a una tercera guerra mundial nuclear con toda su desinformación. Esa es una cosa. Pero ahí entra la disuasión de parte de Irán, que no es directa, sino la participación de Pakistán, que es una potencia media intermedia, que tiene alrededor de 190 armas nucleares, y que eso lo comenta sobre todo los comandantes que quedaron vivos de Irán, de que Pakistán, en caso de que Israel usara la opción Sansón, que fue retomada por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben-Gvir, cuando le reclamaron, oye, no nos dijiste la fortaleza y la precisión que tiene Irán con sus misiles hipersónicos. Y les dice, vamos a tener días difíciles, pero tenemos todavía a Hiroshima y Nagasaki. Pues es claro que Israel sí tenía en mente usar la opción Sansón. Pero ahí viene la contraparte. Pakistán hubiera entrado en un conflicto nuclear con Israel y ahí estaríamos quizás hablando de la Tercera Guerra Mundial. Y no lo estoy diciendo yo. En su conferencia Putin en el SPIEF, en esta cumbre muy importante que se acaba de celebrar en San Petersburgo, él lo comentó, de que era preocupante la confluencia de dos guerras, la de Ucrania y la de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y eso ponía en peligro de catástrofe, así lo dijo, de catástrofe y de tener al mundo al borde de una tercera nuclear. Y el segundo punto de disuasión, que es muy importante, así como tiene bombas nucleares Israel que son altamente disuasivas, Irán pues demostró en 2 días consecutivos, antier y ayer, que posee misiles hipersónicos que son imparables e indetectibles. ¿Qué significa un misil hipersónico? Que no hay nada que lo pueda detener. Y además demostraron que los sistemas de defensa de Israel, el llamado domo de hierro, que acabó siendo un domo de papel, el Arrow 1, el Arrow 2, la onda con H de David, hasta el Zaad, THAAD, no sirvieron para nada ante solamente las 2 pruebas que hicieron antier y ayer los iraníes. Lanzaron el Fatah 1, se escribe F-A-T-H 1, y ayer lanzaron el Hiber, que es además un misil hipersónico de varios niveles y de multiojivas, que fue imparable. Y lanzaron precisamente en el sur de Israel pues yo diría ominoso misil hipersónico. ¿Qué significa hipersónico? Que tiene una velocidad de 14 veces el sonido. Se le llama en inglés Mach, M-A-C-H. Se pronuncia Mach, ¿no? Aunque se escriba Mach, ¿no? Y son imparables. Y eso demostró la fragilidad interna doméstica de Israel, que hoy tiene un blackout de censura que no permite que sus ciudadanos, a riesgo de ser encarcelados, tomen hasta videos al respecto. ¿Por qué? Porque hay una gran destrucción interna en Tel Aviv, en Haifa, en Ashdod y en varios lugares de Israel. Entonces yo creo que ahí viene la disuasión mutua. ¿Por qué razón? Porque Irán, como último recurso, su opción Sansón, diríamos, de Irán hubiera... Fíjate, uno cuando hace esta apreciación ve cómo el apresto militar fue también fundamental, es decir, el método de la República Islámica de Irán de utilizar esa reingeniería reversa, la ciencia, la tecnología, en todos los ámbitos, en todo eso que estamos hablando hoy, ver también que tienen un adelanto a lo interno con el tema militar. Es decir, hoy vemos cómo esas 40 años, 40 y pico años que tiene la República Islámica bloqueada, asimismo bloqueada por este estado profundo, vemos cómo le da ante este mundo multicéntrico y multipolar, cómo una república ha surgido con doctrina, con una visión y con una
fórmula independentista y soberana. Eso lo estamos viendo ahorita aquí, porque ese canal de noticias no es de un lado ni del otro. Son canales de noticias, esas agencias de noticias son de afuera. Y Alif, que es un geopolítico, un estudioso, un amigo de la patria mexicano, le está dando y le ha estado dando desde hace un tiempo para acá lo que es con objetividad lo que ocurre hoy, tanto en el Medio Oriente como también con Rusia, y con lo que nosotros tenemos que estar pendientes nosotros con nuestra episteme bolivariana, soberana, independentista, que es sin duda la Venezuela de hoy. ¿Qué podemos decir antes de irnos a la pausa? Bueno, realmente el análisis de Alif plantea lo que veníamos conversando. Usted está, y usted no nosotros estamos planteando que, por ejemplo, o sea, en términos prácticos, ¿no? Israel provoca a Irán. ¿Sí? Bueno, la idea era ver si Irán en cualquier momento lanzaba una bomba atómica, algo que de energía nuclear, etc. Detonante. Detonante. En el programa que yo estuve aquí, en el último programa, yo dije que no se iba a caer pues en esa provocación, porque el único país que tiene ese estigma de haber lanzado una bomba nuclear o dos bombas nucleares son los Estados Unidos. Los Estados Unidos andan provocando que alguien que tenga alguna arma nuclear se las lance a alguien, pues, para decir, mira, ellos también son unos asesinos. De hecho, Netanyahu, cuando Israel lanzó un ataque, Irán, perdón, lanzó un ataque y cayó en un hospital israelí, dijeron que esto era una terrorista y que eso eran crímenes de guerra. ¿Acaso eso no es lo que ha hecho Israel en Gaza? O sea, si lo hace Irán, es crimen de guerra y terrorista. Si lo hace Israel, excelente. O sea, acabaron con toda la infraestructura, con todos los hospitales en Gaza, acabaron con refugios, con escuelas, ¿no? Ellos no son terroristas, los iraníes sí son terroristas. Bueno, eso en principio. Entonces, ¿qué es lo que dice el analista? Y lo ha dicho mucha gente, porque, ojo, si hay algo que hay que decir, que esta guerra, aproximadamente de 12 días, con respecto a la guerra en Ucrania, o a la operación especial en Ucrania, esta guerra fue de información y desinformación, pero de una manera brutal. Esta fue una guerra donde no hubo corresponsales de guerra en el campo de batalla, pero las imágenes llovieron por todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la gente grababa, enviaba, compraba, vendía imágenes, videos, lo que sea, y fue una guerra muy bien documentada desde el punto de vista de imagen, pero muy o sea, la desinformación que se dio a través de los voceros, los analistas, etcétera, etcétera, bueno, fue brutal. O sea, de verdad que, como se dice, pues, en una guerra la primera víctima fue la verdad. En esta guerra en especial, la verdad fue la primera, única y, bueno, la víctima por siempre durante el conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no se sabía realmente qué era lo que estaba pasando. El hecho de que Trump haya dicho que fue un ataque, que los tres blancos fue una cosa en especial, pero entonces Irán decía que no, que eso estaba evacuado, que no pasó nada, que el uranio está protegido, que entonces las imágenes satelitales revelan que no hay escape de ningún tipo de radioactividad, etcétera, etcétera. Da a entender que lo que dijo Trump fue una, no mentira, pero fue prácticamente parte de este teatro bufo que se está dando, ¿no? El hecho de que Irán tuvo la capacidad de mantener y sostener un ataque con misiles hipersónicos y acabar con esa mitología que era el escudo de hierro de Israel, dio a entender que Israel está ahorita en el momento más débil de su estructura militar, pues, porque fueron de verdad, fueron burlados, bueno, no vamos a entrar en detalle a decir esas cosas, porque se molestan, ¿no? Pero realmente esto fue lo que ocurrió. Y cuando Irán se atribuye la victoria en esta guerra, ni los Estados Unidos pueden contradecir esa idea de que quien ganó esta guerra fue Irán. Fíjate, están mandando mensajes de felicitación, quiero agradecerte, ¿no? Que estemos teniendo este programa activo hoy en horas, referente informativo, siempre ha estado en estos 10 años que estamos cumpliendo ininterrumpidamente, y gracias a este Dios que nos lleva,
información con análisis, con contenido, pero también con invitados de lujo. Agradecerle a Humberto, tenía antes de irnos ahorita a la pausa, quiero agradecerte en público a ti y a todos los que vienen para acá, porque es importante hoy seguir construyendo una comunicación, porque la guerra cognitiva está ahí, sí. El teatro Cabú, como lo dice Ali, está ahí. Aquí, de cualquier verdad, las transgiversan y ponen tremendas mentiras. Por eso es que esto es importante hoy. Y lo que hace hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en agenda propia, en agenda estratégica, él como líder fundamental, es importante seguir, porque es la información veraz y genuina. Vamos a irnos a una pausa. Por ahí ya me están, mira, mensajes por todos lados. Ya se nos está reportando el primer reporte, de la unidad del servicio vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, es nuestra Fuerza Armada. Volvemos, estamos aquí activos. Humberto, quiero agradecerte, ¿verdad? Que no es poca cosa lo que hemos estado hablando, pero tú tocaste un tema que no te quise interrumpir, te lo dije ahorita después que culminamos el segmento, que estamos en pausa, que estamos viendo todas las actividades operacionales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada y personal no militar que está hoy activa dentro de lo que es la doctrina de la Unión Popular con nuestro pueblo, militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policial con todos los órganos de policía, que es la gran mediática de esconder lo que acontece contra el pueblo palestino, que hemos condenado siempre, lo seguiremos condenando. Yo creo que eso es hoy un reto para el mundo multicéntrico y multipolar. Tú lo hablabas. Ahí tenemos un primer video. Vamos a verlo. Vamos a ver este video. De Gaza, 2,1 millones de personas, según datos de Naciones Unidas, está en riesgo de inseguridad alimentaria grave. Esto significa que se levantan cada día sin saber si podrán comer algo y mucho menos no lo conseguirán, al menos no en cantidad suficiente. Así se desprende del último análisis de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas. 1 millón sufre una situación de emergencia por falta de comida, mientras que 470.000 encaran la hambruna, lo que supone riesgo de muerte si no reciben alimentos de forma inmediata. El Ministerio de Sanidad de la Franja, en manos del brazo político del grupo terrorista Hamás, reportó hace una semana que 29 niños habían fallecido por inanición en solo 2 días. Más del 92% de los bebés entre 6 y 24 meses y mujeres embarazadas y lactantes no reciben la cantidad suficiente de nutrientes que necesitan, precisa el estudio de Naciones Unidas. El informe alerta de que alrededor de 71.000 niños menores de 5 años están gravemente desnutridos, de los que 14.100 están en situación crítica. Los fríos números estrujan el corazón. El caos en el reparto de ayuda a una población de Gaza exhausta y hambrienta continúa. Al menos 27 personas han muerto por disparos el martes 3 de junio de 2025 por la mañana. Y sucedió cuando acudían a buscar algo de comida en uno de los puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza.
Además, otros 90 palestinos han resultado heridos por los disparos efectuados por el ejército israelí. Estas imágenes son dramáticas. Los niños lloran la muerte de su madre en Gaza. La mujer murió cerca de un centro de reparto de ayuda humanitaria en el sur del territorio palestino, donde, según el ejército israelí... Este es otro detonante, Humberto. Esas son imágenes que no son de nosotros, son de agencias de noticias, hablan, cuestionan. Igualmente que yo estoy en contra con el tema del grupo de Hamas, porque Hamas lo que está es defendiendo, pero fíjate, ahí vemos que por las mismas agencias de noticias estamos viendo lo cruel que está haciendo el Estado genocida de Israel contra ese pueblo, un pueblo que culturalmente y tiene toda su identidad en esas tierras, y este gobierno de ocupación con estos colonos lo que quieren es acabar prácticamente, y jamás en defensa de lo que es hoy una legitimidad de lo que es el derecho a la vida y a la tranquilidad del pueblo palestino. ¿Qué podemos decir? Lo habías tocado, mira, tú lo tocaste con una... otro detonante que tenemos ahí. Es que mira, lo cruel de todo esto es que aun cuando Israel estaba siendo atacado y estaba atacando a Irán, ellos no dejaron de su operación de genocidio, de exterminio en Gaza, ¿no? Y todo apunta a que lo que había comentado, pues ellos quieren convertir esa franja de Gaza en, no sé, es un tema de resort, sí, espectáculo, pues para dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Para los ricos más ricos del mundo, porque aparentemente el proyecto, y donde Trump está metido, y los famosos 22 empresarios que poco a poco se han ido deslastrando de Trump, entre comillas, dicen que eso es lo que ellos pretenden hacer en la Franja de Gaza, pues. Y realmente es increíble pensar que el pueblo palestino, que es el dueño del territorio, hoy por hoy esté minimizado, pues, en su propio territorio gracias a estas pasofias, porque hay que llamarle así de algún modo a esta gente de Israel, ¿no? Y sobre todo lo que es la parte sionista del Estado de Israel. Realmente es muy cruel, es lo que dije, pero o sea, cuando los israelíes se dieron cuenta que los iraníes le bombardearon un hospital, bueno, le dijeron terroristas, genocida, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que ya han hecho ellos con el Estado palestino, pues. Entonces, parece ser que como cuando se les ataca a ellos es malo, pero cuando ellos atacan está bien, ¿no? Realmente es una postura infame, es una postura cruel, porque uno entiende de cuál es su ambición, lo esconden bajo un esquema mítico religioso, porque al final todo este tema de la Biblia, de la Torá, todo esto es una mitología aramea, una mitología judía que no tiene sentido, pues, porque ellos hablan de que ellos son el pueblo de Israel, de las 12 tribus que salieron de Egipto, etcétera, etcétera, y se ha demostrado científicamente que ese hecho no existió, no pasó, no hay ni siquiera, como dice el investigador, no hay ni siquiera una sandalia de que pueda demostrar que ese hecho existió. Entonces, bueno, eso forma parte de esa mitología judía, ¿no? O esa mitología aramea, como se le quiera llamar, ¿no? Dar a entender que el éxito, o demostrar que el éxodo no existió, bueno, las bases del catolicismo y la base del judaísmo se ven menoscabadas, porque entonces esa teoría de Moisés, o ese dogma de Moisés, de los mandamientos, y toda esa farsa y toda esa mentira que nos han dicho con respecto a la parte religiosa, se cae, ¿no? Y entonces realmente lo que tenemos que buscar es una espiritualidad basándonos en otras cosas, no en estos dogmas que nos han impuesto, que bueno, al final poco a poco se demuestra que son mentiras, ¿no? Pero entendemos de que este sionismo que tiene el dogma como escudo, no lo cumplen, pero te dicen que hay que cumplirlo, algo así como haz lo que yo digo más no lo que yo hago.
es lo que tiene realmente, digamos, planteado como un Estado asesino, como un Estado cruel, un Estado inhumano, este Estado de Israel. Pues, ojo, hablamos del sionismo. Parece mentira, pero hay un número, vamos a llamarle así, significativo de israelí que no comparten esa postura del sionismo, ¿no? Porque le parecen que, bueno, que forma parte de... ellos se quejan porque en la segunda, lo que llaman la Segunda Guerra Mundial, fueron exterminados por Hitler. Ajá, pero ellos están haciendo algo parecido, igual de cruel e inhumano con los palestinos, pues, pero entonces parece ser de que ellos sí pueden matar gente, pero no los pueden matar a ellos. Más o menos es la idea que ellos tienen de su fundamentalismo, porque sí son, el sionismo, un fundamentalismo religioso brutal, ¿verdad? Porque ellos se creen de que ellos sí son el pueblo de Dios, imagínate la locura, ¿no? Pero se ha demostrado de que eso que llaman Israel actual, eso que está ahí en el territorio palestino, no tiene nada que ver con el Israel bíblico, con el Israel de las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque en principio ellos no tienen la famosa 12 tribus, no están los herederos de Jacob, los famosos herederos, porque de así se llaman ellos, pues de esas tribus que son de donde ellos descienden. Entonces, al demostrarse que no existió el éxodo, entonces toda esa mentira se cae por sí sola. Pero, ojo, eso no los deja de ser cruel, no deja de que ellos sean inhumanos, que ellos sean, digamos, unos asesinos, porque al calificar cuáles son sus acciones, cómo las están ejecutando, evidentemente que lo que demuestra es que son unos asesinos que no tienen ningún tipo de criterio, que son personas que van más allá de un tema religioso, espiritual, porque, bueno, las acciones que han demostrado, al menos con lo que queda de ahorita de la Franja de Gaza, es que aun cuando los estaban atacando, ellos seguían con ese ataque sistemático para acabar con toda la gente que está en Gaza. Fíjate, es como una guerra del engaño. Yo siento que en estos 12 días se vivió todo un engaño comunicacional, y por eso es que te agradezco a ti, todos los invitados que han venido para acá. Bueno, tenemos teóricos como Demetrio Francisco Flores, yo me pongo siempre de último, pues ustedes que vienen para acá, todos los que han venido, porque le hemos dado, agradecer a la Universidad Simón Bolívar, tanto a Víctor Teotisco, Emilio Hernández, docente estratégico, igual que tú eres de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, de la UNEFA, e igualmente la UNES, saludar a la UNES, de verdad, agradecer al general, nuestro mayor general, que está por allá, Sabarce Pavón, todo el equipo, que son puros estudiosos universitarios, igualmente a Vladimir Adrianza, todos los que han venido, el profesor Henry Navas, otro estratega también. Entonces, cuando uno ve en esta gran guerra del engaño, vemos cómo también esta operación, que es pública y notoria, que tiene años contra un pueblo, porque hay petróleo, hay atractivos para hacer un sinfín de cosas, como tú lo dijiste, ¿eh? Y lo que están es matando un pueblo. Ahí tenemos otra cápsula. Quiero agradecerte, ¿verdad?, porque los mensajes que nos llegan son bastante positivos. Al 0424-205... 2704. Vamos a ver esa cápsula, por favor. Hemos visto ayer las impactantes imágenes de personas hambrientas empujando contra las vallas, desesperadas por conseguir comida. Era caótico, indigno e inseguro. Creo que es un despilfarro de recursos y una distracción de las atrocidades. Según la ONU, el ejército israelí respondió con disparos contra los civiles que esperaban en el centro de distribución, dejando más de 40 heridos, hechos que el ejército israelí niega. Para los palestinos, la distribución del martes y la fundación encargada de las entregas fallaron. Por supuesto que fracasó, porque hubo injusticia y humillación. Además del hambre, más hambre. La gente se siente humillada, así que cogió la ayuda y con ella la humillación. Esto no es aceptable. En un intento de reemplazar a la ONU y de evitar que la ayuda llegue a manos de Hamas, Israel confió la distribución de alimentos a la Fundación Humanitaria de Gaza, esto después de haber bloqueado la llegada de ayuda humanitaria durante casi 3 meses.
pero la organización fue señalada por trabajar con empresas de seguridad privada estadounidenses y por no respetar los principios del derecho humanitario como la neutralidad o la transparencia. Fíjate, es importante esta cápsula porque esos son materiales que están saliendo de las cadenas televisivas que a mi criterio tienen más de allá, más del lado de los intereses capitalistas, que de repente, como culminando esa cápsula, hablaba que el derecho humanitario tiene que ser respetado, porque es un derecho neutral. Entonces, cuando uno ve estas cápsulas, ve como hasta las mismas cadenas televisivas están condenando, están difundiendo ante una guerra del engaño. Así como fue el Teatro de Operaciones, tú lo decías en una clase que yo estuve compartiendo con el profesor Humberto, yo estaba viendo y después hicimos una participación, te felicito, de cómo el espacio aéreo, la tecnología se está tomando hoy como un nuevo espacio para estas guerras que están ocurriendo, pero también está la tecnología de lo que es el tema comunicacional, de lo que es la guerra cognitiva. Y vemos hoy cómo ese gran engaño está ocultando lo que ocurre hoy contra el pueblo palestino. ¿Qué podemos nosotros...? Pero es que, bueno, es un zoom, el arte de la guerra. La guerra, el engaño es lo fundamental en la guerra, ¿no? Pero es que fíjate tú qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Esta guerra ha sido una guerra de total desinformación. Informan y desinforman, informan y desinforman. Entonces, realmente, una de las características que me llamó la atención de estos 12 días que transcurrieron es que con respecto a la operación militar especial que Rusia lleva en Ucrania, que ya va para 3 años, realmente no hay tanta información como lo hubo en este espacio de 12 días. Y una manipulación, pero increíble. Entonces, salió un video, ¿no? Y que muchos analistas se abocaron a hablar, que Irán iba a trancar el estrecho de Hormuz. Ok. Y a quien no le convenía que trancaran ese estrecho era China. Entonces uno dice, pero ya va, ¿quién esto en Irán que tiene que trancar? Dejó de llamar. No va a pasar, o sea que para China era indiferente, que si lo trancara o no lo trancara, porque los mismos acuerdos y las mismas alianzas le permiten a China transitar el estrecho de Hormuz. Que Trump le estaba pidiendo a China que intercediese para que no trancaran el estrecho de Hormuz. Bueno, mira, o sea, para China era irrelevante si Irán trancaba o no trancaba, porque iba a pasar igual. Pues. Ajá. Quien iba a colapsar o seguía, digamos así, esa escalada del harakiri eran los Estados Unidos, pues, porque por ahí pasa el 20-30% del petróleo mundial. O sea, que no entendí, pero fíjate tú cómo la desinformación comenzaba a hacerse eco y hacerse eco de toda la situación. Sí llama la atención que durante todo este tiempo la banda del precio del petróleo se mantuvo estable. O sea, no hubo alteraciones, hubo un pico, pero un pico, digamos, como que de esos que uno dice, bueno, forma parte de la situación, pero no fue relevante o impactante, ¿no? Ok. Realmente lo que se cree, o bueno, se observa, pues, para los que son analistas del mundo petrolero, es que hay suficiente petróleo en el mercado que permitió que durante este tiempo, estos 10 días, 12 días, el precio del petróleo no llegase a unos picos elevados, ¿no? Porque tampoco le conviene a los Estados Unidos, pues, porque es que si uno se pone a analizar cuál es la situación real de los Estados Unidos están así de la recesión económica. Ojo, hay analistas que dicen que ya están en la recesión económica. Realmente, ¿por qué? Bueno, porque hay un premio Nobel de Economía que dice que todo lo que está haciendo y lo que hizo Trump
no tiene asidero teórico ni epistémico ni empírico de ningún tipo. O sea, todas esas locuras que hizo Trump forman parte de su ignorancia, de su locura, de su estupidez ilustrada, porque hay que llamarlo así, pues si algo caracteriza al presidente de los Estados Unidos, eso es su estupidez ilustrada, pues, porque él es un show, o sea, él se acostumbró a hacer un show. Entonces él cree que gobernar un país forma parte de ese show que él está acostumbrado a hacer. Pues. Por eso es que llama la atención toda esta situación que los Estados Unidos plantean como una guerra de engaño. Pues. Sí, y en esa guerra de engaño yo creo que hoy es importante todo este aporte que estamos dando desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso es que le agradezco los mensajes que nos llegan. Ahí están los eslinces, profesor Humberto Nieves, coronel en reserva activa, doctor. La gente, fíjese, estamos posicionados y es un esfuerzo también de todos nuestros oficiales superiores, subalternos, una tropa profesional aquí alineada a los intereses de nuestra Constitución. Es importante todo esto, saludar los mensajes que nos llegan con todo el respeto, con todo el amor y la humildad. Vamos a irnos a una pausa, no se separen, estamos activos, seguimos con la unidad microondas, vamos a irnos ahora al segundo reporte a Portuguesa, saludar a nuestro mayor general Helio Estrada Paredes, a todo el Estado Mayor Superior de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, y muy especialmente también a las unidades del servicio vial. Vamos a irnos al Estado Portuguesa para ver cómo están las vías, cómo está el orden interno. Vamos a irnos. Volvemos. Importante hoy también tocar lo que desde la Venezuela de hoy, fíjese, hemos estado viendo el esfuerzo de un nuevo orden internacional que fue un éxito ante una guerra mediática, una guerra de engaño, lo podemos decir así, ese enfoque me parece muy bien, de querer cambiar la realidad, pero se impuso la justicia gracias a ese nuevo orden internacional, esos nuevos ejes de poder, y hay una desescalada ahora en este momento. En este momento puede cambiar porque todo tiene que ver con los momentos, los intereses, y es importante darle seguimiento a eso, y para eso está el referente informativo activo. Pero también lo que ocurre y lo que no ha dejado en estos 10 años la política estratégica de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros de ir a los organismos internacionales, Humberto, que es importante esto, de reclamar contra las medidas coercitivas que nos quieren imponer, porque esto es importantísimo, Humberto. Vamos a ver ese video, vamos a verlo porque es importante de dónde está retumbando. Ya lo hemos pasado una vez, porque esto está en días de lo que está haciendo Nicolás, de ir allá para condenar las 1040 medidas coercitivas, que estos son problemas que tienen que asumirse a nivel de gran gobierno, de gran Estado, la alta política, y lo está haciendo acertadamente. No es nada más el tema interno, que es importante, de cómo salirnos nosotros neutralizando toda esta operación de lucha no armada, ir también y retumbar fuera. Envió al canciller, y eso no ha bajado la intensidad de lo que es la política estratégica que lleva nuestro gobierno. Vamos a ver ese video. Doy ahora la palabra al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo Iván Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer el uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, cuyos Estados miembros desean expresar, primeramente,
su agradecimiento por la convocatoria de esta reunión plenaria, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 78/329, promovida por nuestro grupo y adoptada por esta Asamblea General por la vía del consenso el pasado 6 de septiembre de 2024. Señor presidente, a lo largo de este importante debate escucharemos cómo algunas delegaciones se referirán a lo que ellas llaman sanciones autónomas o medidas restrictivas. En ese orden, lo primero que quisiéramos hacer hoy es subrayar que tales políticas son, en realidad, nada más y nada menos que medidas coercitivas unilaterales, aunque pretendan disfrazarse y presentarse bajo otra denominación. Debemos, pues, evitar caer en la trampa de quienes recurren a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales, en la trampa de quienes persisten en sus esfuerzos no solo por imponer una falsa narrativa para confundir y engañar a la comunidad internacional, sino incluso por justificar y legitimar el uso de tales políticas y prácticas. Así las cosas, debemos ser enfáticos al señalar que las medidas coercitivas unilaterales, incluidas aquellas impuestas como instrumentos de coacción política o económica y financiera contra cualquier país, en particular, aunque no exclusivamente, contra los países en desarrollo, son ilegales, además de crueles e inhumanas, por decir lo menos. Representan una clara violación, entre otros, a los propios principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, de las normas más básicas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como de las disposiciones de la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, recogidos en las resoluciones 2625 y 3281 de la Asamblea General, respectivamente. Uno de los ejemplos más infames de esta fracasada política de medidas coercitivas unilaterales es el de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la República de Cuba por más de 60 años. Renovamos en este orden nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba, al tiempo que instamos una vez más al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin de inmediato y sin condiciones al bloqueo contra ese hermano país y a excluirlo de la lista arbitraria y unilateral de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, cuya propia existencia denunciamos y... Fíjate, es importante porque vemos cómo también dentro de toda nuestra política exterior, que eso constitucionalmente lo maneja es el jefe de Estado, en vez de quedarse tranquilo, no, está utilizando la diplomacia. Lo que hoy se logró con esta lucha convencional de amplio espectro, que menos mal que hasta ahorita no se ha llevado a un tema nuclear, gracias, siento yo, a líderes como el caso de Putin, del gobierno chino, que han incidido bastante en todo esto, porque el gobierno norteamericano pareciera que lo que busca es vender armas. Vender armas, no, es vender armas y acabar con todo el mundo, porque esa es su historia, pero el tema nuestro es que el presidente de la República ha asumido también en ese foro internacional de llevar también la voz de Venezuela, que es el representante estratégico de todo esto, de lo que el daño que causa todo esto con operaciones que ahí está el geoderecho, que hay que estudiarlo también, meterse, lo que causa esas medidas coercitivas por medio del tema jurídico de querer implosionar la fórmula social que hoy no lo van a lograr. Nosotros tenemos un Estado social, un Estado que hoy está logrando la claridad meridiana constitucional, que es fortalecer la vida y los derechos humanos. ¿Qué podemos decir, profesor? Bueno, fíjate, voy a tocar en dos momentos esto rapidito. Cuando ayer llaman a Trump, da unas declaraciones que él dice pues que el presidente Putin lo llama para decirle pues que cuente con su apoyo y de una manera, ves que la palabra no,
es antisonante, ¿no? Pero el ego, pues, porque es que es un tema de ego, dice que él puede solo. Mentira, mentira. Y digo yo 1000 veces mentira, porque lo que ha planteado el doctor Luis Constantín con respecto a la postura y a la nueva forma de ver las relaciones internacionales, donde todos sabemos que no son los Estados Unidos solos. Es más, no tiene la capacidad intelectual, ni académica, ni teórica de ningún tipo, y realmente tenemos que entender que esta situación de esta guerra de Israel e Irán no pasa a mayores por la postura de China y por la postura de Rusia. Si bien es cierto, en esta guerra de micrófonos ellos no hablan, porque no lo hicieron, no es menos cierto que todo el mundo estaba claro cuál era la postura de China y hacia dónde apuntaba Rusia, por lo que los Estados Unidos inmediatamente, después que hacen esta laraca, tienen que recoger todo, porque saben que eso se podía ir a mayores, porque China ya estaba clara hacia dónde iba a ser y qué era lo que iba a hacer, y efectivamente Rusia también. Es tanto así que se suma en este orden de ideas Pakistán. Y ustedes dirán, Pakistán, sí, bueno, pero es que Pakistán, aunque no lo veamos o no se sienta como una potencia, creo que es el tercer país que tiene la mayor cantidad de seres humanos en territorio, ¿no? Y lo otro es que Pakistán tiene problemas limítrofes tanto con China como con India. O sea que realmente sus enemigos no son dos muchachos chiquitos, son verdaderamente dos potencias nucleares, ¿verdad? Que tienen Pakistán que entender que no está jugando carrito con muchachos. Y en toda esta laraca de micrófono nos dimos cuenta de que Pakistán tenía una postura a favor de Irán y que estaba determinada a lanzar una bomba nuclear, de estas que llaman bombas nucleares sucias, contra Israel. Lo que pudo haber desencadenado verdaderamente lo que yo llamo realmente la Primera Guerra Mundial. Porque esa Primera Guerra Mundial que nos dicen los libros fue una guerra entre unos pocos países de Europa que ellos se creen que ellos eran el mundo, ¿no? Pero realmente aquí la Primera Guerra Mundial no ha ocurrido. Entonces, estos eventos, de haberse dado una escalada como se pretendía, era lo que iba verdaderamente a conformar la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno revisa el panorama, realmente se están sumando actores, porque no son solamente estos puntos focales, por llamarle así, Rusia y Ucrania, Israel, Irán, es que aquí se suman situaciones como el mar meridional de China, o sea, ahí está metido Taiwán, Japón, Estados Unidos también. Siguen los conflictos porque el mundo, lo que es hoy el África, está así, a pocos minutos de que una conflagración estalle ahí por razones desde el punto de vista de que ellos se quieren independizar, todavía existen puntos coloniales, existen la idea de adueñarse de las tierras raras que están ahí. O sea que eso es un punto detonante en que en cualquier momento se puede dar. Y esta situación particular que está en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde cada día, recordemos porque Trump quiso desviar todas las manifestaciones internas, protestas, rechazo que tiene a lo interno de los Estados Unidos con esta vocería, con esta guerra de micrófonos que él se plantea, donde, bueno, él prácticamente y toda la gente que tiene la mediática internacional a favor de Trump, quieren plantear como que lo que hizo Trump es merecedor al Premio Nobel de la Paz. Ojalá se lo den, porque
si le dan ese premio Nobel a Trump de la paz, entonces evidentemente que el premio Nobel se desacredita más en función a que le están dando este premio Nobel a este patán, porque esto es lo que es un patán, este señor del presidente de los Estados Unidos. Entonces, realmente, esta situación se da en dos momentos, como los dije, pues. En el momento práctico de lo que fue una guerra de micrófonos, una guerra de desinformación, una guerra de engaño, como lo dice el doctor Luis Constantín, pero también entendamos que esto tenía un propósito, ¿no? Porque realmente, así como hay una guerra de micrófonos para dar a entender quién fue el que ganó la guerra, entonces nos encontramos, como lo dicen los analistas, que a lo interno de Israel hay un blackout, o sea, prácticamente es una censura con respecto a los daños que hizo Irán a Israel, dar a entender que el domo de hierro realmente fue una farsa. Y aquí lo que llama la atención y lo que están ahorita en este momento preocupados a lo interno de los Estados Unidos es que Trump entra en esa guerra que no fue invitado, o que sí fue invitado por los israelíes, pero él lo había desestimado. Entonces él, por esa fantasía que él tenía de comandar una guerra, entra en la guerra, por decirlo así, a riesgo de su propia presidencia, porque hoy los analistas dicen que para el año que viene, que son las elecciones de medio término dentro del Congreso de los Estados Unidos, puede darse el impeachment con respecto a este señor. Ese es otro tema. Entonces, él arriesgó todo por una fantasía que él tenía, ¿no? Y voy más allá. Esa fantasía pone en riesgo a los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque los contribuyentes se dieron cuenta de que fueron miles y miles de millones de dólares que se gastaron y no hay ningún provecho para el contribuyente norteamericano. Fíjate, ¿y las medidas coercitivas? Bueno, que ese es otro sistema de armas. Sigo porque claro, lo que plantea Iván Gil, ¿no? Las medidas coercitivas, Iván, se lo han dicho. Iván, con todo respeto, yo lo saludo y todo, pero es la voz de Venezuela. No, y es la voz del presidente Maduro. Claro, el presidente Maduro ha sido muy consecuente con esto, pero ya la gente, ¿dónde dice la gente? Los demócratas le están diciendo, y los mismos republicanos le están diciendo a Donald Trump que las medidas coercitivas no han servido absolutamente para nada. ¿Por qué? Bueno, porque aquí le han impuesto medidas coercitivas a China, a Rusia, a Irán y a Venezuela. Mira, estos 4 países, parece mentira, esto suena absurdo, pero parece que hay que agradecerle más bien por las medidas coercitivas, porque hoy por hoy tenemos una nueva forma de ver la economía, tenemos una nueva forma de plantearnos nuestras realidades, y estos países, porque Venezuela, el crecimiento no lo está diciendo Venezuela, no, o sea, el mismo Fondo Monetario Internacional está diciendo los crecimientos económicos que tiene Venezuela. El mundo está claro de que el modelo que está siguiendo Venezuela es el idóneo para poder salir de las medidas coercitivas unilaterales y para plantear un nuevo modelo económico, que era lo que se pretendía hacer desde un principio. Pues. Aun cuando quedan vestigios del sector, lo que es el capital, no es menos cierto que hemos avanzado hacia una nueva economía y hacia una nueva forma de desarrollo. Entonces, realmente esto no funciona y se lo están diciendo a Donald Trump. Lo mejor que pudiese hacer los Estados Unidos, fíjate tú que Donald Trump le dio un golpe a la oposición venezolana y mundial, pues cuando él dijo, no, yo no quiero cambiar el régimen de Irán, yo tengo que negociar con ellos. Bueno, eso fue prácticamente una cachetada a la oposición venezolana, porque le dijo, no, si va a negociar con Irán, va a tener que negociar con el presidente Maduro, porque se le ha dicho hasta el cansancio. Porque, bueno, porque el déficit que pudiese tener o presentar los Estados Unidos, ojo, porque comienza el verano, o ya comenzó el verano prácticamente, y eso demanda una gran cantidad de energía, que no la tiene. Entonces él tiene que ahorita negociar nuevamente con la OPEP, tiene que negociar nuevamente con Arabia Saudí, o sea, tiene que negociar con los países para poder mantener el precio del petróleo más o menos estable, porque si a Trump en este momento se le disparan los precios del petróleo, tranquilamente puede ocurrir una guerra civil en los Estados Unidos. O sea, que ese es los grandes problemas que existen.
Yo creo que el presidente va a tener que negociar las medidas coercitivas, no tanto a Venezuela, a Irán, a Cuba, a Estados Unidos, a Rusia y a China. Fíjate, entonces es acertado en estos 10 años, por ahí me mandan mensajes, aquí están llegando, quiero agradecerle a todas y todos, que ha sido acertado entonces, hoy vemos cómo la política de Nicolás Maduro Moros, un gobierno estratégico constitucional para ir sorteando con estrategia toda esta lucha no armada. Bueno, pero es tanto así. Pero vamos, en el próximo segmento. El éxito ha sido la paz. Claro, claro. Sin la paz no se hubiese logrado absolutamente nada. En el último segmento que viene ahora vamos a ir con el tema de todas las conclusiones de este perfecto programa con el doctor, coronel en reserva activa, estudioso de la polimología, Humberto Nieves, que nos está dando luces estratégicas e igualmente toda nuestra audiencia. Hoy está activo también el profesor Demetrio, un saludo, estamos activos. Hoy no pudo estar aquí acompañando con nosotros, pues está todo nuestro equipo estratégico de la televisora de la Fuerza Nacional Bolivariana. Vamos a irnos a una pausa, por ahí ya tenemos el reporte de la política social de Nicolás Maduro Moros, que es la Feria del Cardumen. Vamos a irnos rapidito a una pausa y volvemos. Fíjate, dentro de los estudios que estamos haciendo, Humberto, es importante porque ahí tenemos una cápsula de lo que es hoy las nuevas tecnologías, esa dimensión tecnológica en el tema militar, ¿no? Y seguimos con tener cápsulas de agencias informativas que uno ve cómo dentro de esta política del engaño, es importante también estar informado esas inversiones que se hacen. Vamos a ver esa cápsula, vamos a verla. Cada vez más países en todo el mundo están aumentando su inversión en armas. En 2024 el gasto militar global superó los 2,7 billones de dólares. Esto es casi un 10% más que en 2023. Los que más gastan son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. Ese dinero se destina cada vez más a armas de alta tecnología y armas digitales. En concreto, ¿qué está cambiando en el campo de batalla? Bueno, primero, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial acelera la llamada cadena de eliminación o kill chain. Esto es jerga militar para 3 acciones clave: encontrar, rastrear y destruir. El Pentágono de Estados Unidos dice que la IA generativa ayuda también con la planificación y con la estrategia. Aunque las grandes empresas de inteligencia artificial dicen que sus modelos no deberían usarse para dañar a las personas, eso dicen, pues casi todas tienen contratos con empresas que trabajan para los militares o que suministran a los ejércitos. Otra innovación clave: los drones. Están ahora en todas partes, exploran el territorio enemigo, lanzan bombas, salvan a los soldados de caminar hacia el peligro. En lugares como México y Colombia, por ejemplo, los drones se utilizan para rastrear carteles de drogas en tiempo real, pero el crimen organizado también los usa en distintos tipos de operaciones, principalmente porque son fáciles de conseguir y son versátiles. Permiten, por ejemplo, hacer ataques de precisión, recolectar inteligencia, transportar cargas ilícitas y todo a muy bajo costo. También proliferan los drones de fabricación casera, como ocurre en Ucrania. En Ucrania, los drones más baratos son como proyectos de bricolaje tipo hágalo usted mismo. Los soldados insertan los explosivos en drones comprados en línea y algunos cuestan menos de 100 euros. Estos drones, ahí donde los ven, pequeños y modestos, pues pueden destruir tanques de millones de dólares. In der Ukraine sehen wir diese massive Nutzung von Drohnen vor allem auch deswegen, weil die Ukraine zu wenig Artilleriemunition hatte. Also eine ganze Weile war die Drohne im Grunde der Ersatz für die Artilleriegranate. Y ya la inteligencia artificial también está llevando los drones a un siguiente nivel. Permite que múltiples drones trabajen juntos en tiempo real. De esta manera, los llamados enjambres pueden superar a los sistemas de defensa por su gran
gran número. Los drones autónomos son más precisos aún. Los drones pilotados por humanos aciertan el objetivo. Fíjate, esto es importante porque la Venezuela de hoy, por eso es que aquí hay lo que es la inversión en armas y ahí está, son agencias informativas. La Venezuela de hoy está invirtiendo en alimentos, la Venezuela de hoy está invirtiendo en un sinfín de necesidades como la salud, está invirtiendo igualmente en todo lo que son nuestros aspectos estratégicos. Por eso es que la canalla interna hay que tener mucho cuidado y eso es un llamado al sistema defensivo territorial estratégico del Servicio Bolivariano de Inteligencia y la DGCIN y el 6CPC, porque esta señora lo que anda buscando es, como siempre, enturbiar. Es un enemigo que tenemos interno aquí, enemigo de cómo hoy vamos ante la Asamblea Nacional, ante la ONU, Organización de Naciones Unidas, a reclamar para que el tema de las medidas coercitivas. Vemos hoy igualmente cómo, esas son agencias que no son de nosotros, cómo identifican a sus gobiernos que están invirtiendo en armas, el espacio aéreo, y vemos también desde aquí, porque este programa es para eso también, para desenmascarar los enemigos internos que tenemos aquí. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy una gran cantidad de energía interna. Amiga, amigo que nos ves, nosotros somos también ojo del huracán y tenemos que tener cuidado aquí lo que se dice sin fundamento, sin ningunos elementos de convicción o de alguna prueba. Cuando nosotros estamos invirtiendo aquí, tenemos un gobierno con 11 años prácticamente con medidas coercitivas y vemos hoy como lo que se está invirtiendo gracias a un empresariado nacional, mosca con esto, con un emprendimiento estratégico que tenemos hoy y un sistema comunal que de verdad como un Lázaro colectivo se ha despertado. ¿Qué podemos decir de esto? Porque ahí tenemos otra cápsula del presidente. Ahí tenemos una, Nicolás, pues aquí no se salva de ponerle su cápsula a él como política de alto relieve que hace el mismo. Mira, es que, bueno, como todo, compleja la situación. Claro, ¿no? es complejo. Porque es la polimonología. Terminé el segmento pasado, o terminamos... Me disculpa, es una sorpresa, es una sorpresa. Terminamos el segmento pasado con la idea de que todo lo que se ha podido lograr durante todo este tiempo, aún con las medidas coercitivas, es gracias a esa estrategia, como tú dices, estrategia perfecta de la paz. La paz que... Tú lo enfocaste muy bien. Sí, el presidente Nicolás Maduro ha mantenido sostenido durante todo este tiempo y que si ese premio Nobel no estuviese tan desprestigiado, porque hay que decirlo así, yo pienso que a quien habría que nominar a ese premio Nobel es al presidente Nicolás Maduro. Claro, sí se lo merece. Ojo, si ese premio Nobel no estuviese tan desprestigiado, sí, porque el presidente Nicolás Maduro durante todo este tiempo de gestión ha sido el presidente del diálogo, ha sido el presidente que ha llamado al diálogo, ha sido el presidente de la paz, ha sido el presidente que ha utilizado todas las herramientas políticas, sociales, militares, geográficas, todo para la paz, ¿sí? Y eso le ha permitido, esa paz que se ha mantenido en la República, ha propuesto ser mediadores en conflictos que se están dando para alcanzar la paz. O sea que el fin último del presidente Nicolás Maduro en toda su política ha sido la paz. Yo me acuerdo, Humberto, tú también, porque tú conoces el caso colombiano, que cuando Chávez hubo un problema en Colombia, ahorita, fíjate, estamos aquí porque no tenemos libreto, porque te pusiste así, pero para eso tú eres doctor, tú eres un estudioso en la polimología, y aquí estamos abarcando otros temas, como cuando nosotros tuvimos que incidir en un conflicto que había allá. ¿Quién salió ahí? Nicolás, que era el canciller. Claro. Y estuvo y todas las herramientas para la paz. Me gustó esa apreciación, premio Nobel. Sí, bueno, ojo, es una postura, si ese premio Nobel no tuviese tan desprestigiado como está, verdaderamente el candidato sería el presidente Nicolás Maduro, porque ha llamado siempre a la paz. 1, 2, seguimos, ¿no? Tú hablas de la canalla interna. Bueno, mira, de verdad que no merece la pena, porque es que la ignorancia de la dama es abismal. Pues. O sea, sí, nosotros estamos fabricando drones iraníes. ¿Cuál es el problema? Pues es que no tenemos, ¿cómo se llama? No lo podemos hacer dentro de nuestra soberanía. Nosotros, ciertamente, aquel famoso, si quieres la paz,
prepárate para la guerra, pues. Ojo, no estamos hablando de guerra por ningún lado, simplemente estamos hablando de una necesidad de defendernos de todos estos ataques que, bueno, que pudiesen limitar el desarrollo, que pudiesen limitar la seguridad, que pudiesen limitar la tranquilidad interna de nuestro país. Y nosotros lo estamos haciendo legítimamente, sin agredir a nadie, sin perturbar la paz de nadie. Estamos nosotros en el legítimo derecho de hacer acciones de defensa que nos permitan garantizar la seguridad. Eso no es ninguna cosa del otro mundo. Pero seguimos, porque es que no es tan fácil como se plantea, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo, digamos, de superación, de desarrollo, de salir de todas estas medidas coercitivas que redundan no solamente en Venezuela, porque es que la posibilidad de que Venezuela se desarrolle redunda a nivel regional, sí, porque todos estos países van a tener que recurrir a Venezuela, pues, y que poco a poco esta autoridad que se abrogaron los Estados Unidos como policía del mundo se desvanece en función de que no tienen ningún tipo de asidero ni ético ni moral, y poco a poco, porque bueno, miren, no sé si ustedes vieron este famoso desfile del Día del Ejército norteamericano, pues. Sí, ellos podrán tener tecnología, nadie se las quita, pero disciplina, moral, actitud y aptitud, esos soldados no la tienen. Lo demostraron, o sea, fue evidente la mamadera de gallo que le dieron a Trump con respecto a ese desfile, pues, porque él quiso hacer el desfile del ejército, su cumpleaños, pero la burla que hay sobre eso denota de que el ejército lo que tiene es tecnología, pero preparación, actitud, compromiso, identidad, no. Ustedes me van a disculpar, pero eso no fue lo que demostraron. Y no creo que lo hayan hecho exprofeso como una medida de engaño. No la tienen. Entonces, por el contrario, el desfile más reciente fue el del 9 de mayo en Rusia. Y ustedes vieron ese desfile, pues. Y las imágenes de los desfiles chinos dan a entender que la disciplina, es más, hay videos que hacen un patrón de comparación entre los desfiles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y es disciplina, es entrenamiento, es compromiso, es sentido de patria, que los gringos no lo tienen. Eso no es culpa de nosotros, eso es culpa de ellos, pues, porque eso es lo que se han planteado. Pues. Claro, y eso es lo que es hoy el estudio del enemigo. Claro. Entonces tenemos que hacerlo, y te agradezco tu apreciación. Y ahí tenemos un video que es con nuestro presidente, un presidente perfecto. Me gustó esa apreciación. Premio Nobel. Creo que le queda poco, todavía es poquito todavía. Ojo, si no estuviese desprestigiado, pero realmente yo creo que uno le propone al presidente Maduro para nominarlo al premio Nobel, él dirá, no vale, eso está demasiado desprestigiado. Pero habrá que hacer algo que se le parezca, porque bueno, porque nosotros tenemos el premio Simón Bolívar, pues. Yo pienso que el presidente de la República o alguien debería organizar un premio Nobel de la Paz, porque realmente, un premio de la paz hacia el presidente Nicolás Maduro, porque ese ha sido durante toda su gestión, su orientación, su norte ha sido la paz. Y el diálogo, es verdad, tienes toda la razón. Vamos a ver un video de él, porque es y ahorita, porque próximamente también tenemos elecciones de nuestras y nuestros alcaldes, que es importantísimo. Es el modelo constitucional, vamos a irnos, que garantiza nuestro Estado para lo que es la representación. Ya salimos, ya tenemos nuevas gobernadoras, gobernadores, tenemos nuevos diputados, diputadas, que los diputados y las diputadas asumen ajustado a la Constitución en el año 2026. O sea, estamos hoy trabajando temas que es nuestro modelo civilizatorio bolivariano y del que hoy nosotros nos entendemos a lo interno. Por eso es que hay que tener cuidado con las políticas del engaño, y más con esta señora que está aquí, que lo que le gusta es siempre enturbiar las cosas, porque es ella la que quiere mantener las medidas coercitivas, y es público y notorio, con sus jefes, porque ella tiene sus jefes que están allá en Estados Unidos. Ella tiene su jefe, aquí no, aquí es jefe nuestro la Constitución,
Aquí el jefe nuestro es todo nuestro Estado estratégico. ¿Y quién lleva aquí la batuta? Las elecciones. Esos son el jefe. Los jefes nuestros son las elecciones. Vamos a ver ese video. Una semana variada en los contenidos. La ofensiva de la victoria, de la gran victoria del 25 de mayo convertida en hechos concretos. Juramentación, asunción de gente de un gran liderazgo. Yo lo decía en el taller de las 7 T, las 7 transformaciones en la acción que hemos hecho en el Hotel Humboldt, ahí en el Pico Humboldt de Guairé Repano. Bellísimo. Bueno, ustedes saben, el Guairé Repano es una de las bellezas naturales de toda esta gran región, de la Gran Caracas y de La Guaira. Nos cubre, por un lado nos cubre con Galipán, hacia La Guaira, hacia el mar, y la majestad de esa gran montaña hacia acá, hacia la Gran Caracas, de Petare hasta más allá de La Pastora. Ahí hicimos un taller y pudimos constatar algo que es muy importante: el gran liderazgo colectivo de 5 generaciones activas que hoy tiene el mando político en el país. Mujeres de gran calidad humana, profesional y política como líderes, lideresas. Hombres también de diversas experiencias, orígenes y formación. Yo lo constaté con un gran liderazgo ahí en el Zulia. Son 3 estados claves que fuimos ahora a Cilia. El estado Barinas, la cuna de nuestro comandante Chávez. El estado Lara, capital cultural y musical de Venezuela. Y además donde nacieron las ideas del colectivismo, el cooperativismo, el trabajo conjunto, por allá en los años 60, 70. Y el estado Zulia, el estado más grande del país desde el punto de vista poblacional, 4.500.000 zulianos y zulianas, náguara. ¿Ah? Un estado con una fuerza económica gigantesca y que ha estado, tú sabes, para acá y para allá, para acá y para allá, para acá y para allá. Allí se acabó el mito de Manuel Rosales. Se acabó el mito de Manuel Rosales. Manuel Rosales estuvo en el poder en el Zulia 30 años. Como gobernador, una parte, como alcalde, una parte. Y si no estaba él ponía, como cuando puso a Pablo Pérez. ¿Te acuerdas de Pablo Pérez? Ahora es diputado Pablo Pérez. Fue gobernador por un periodo puesto por Manuel Rosales, pues como caudillo punto fijista del Zulia. Pero ahora ha surgido un liderazgo sustentado en un poder popular real, de hombres y mujeres de a pie, de sus comunidades, de todos los sectores del Zulia. Ahí están ellos. Un liderazgo poderoso. Ganamos 23 de 24 gobernaciones, con líderes y lideresas de verdad, verdadita, gente capaz, honesta. Estuvimos revisando, mira, este material, que es un manual de trabajo que se entregó con la consigna menos escritorio, más territorio, ¿verdad? Ya eso lo hemos explicado bastante. Menos escritorio es que el escritorio tiene que ser el trabajo de planificación, de escritorio, de atención, de dar órdenes. El trabajo de equipo tiene que ser más eficiente, pero desde el punto de vista porcentual, en el tiempo que significa el trabajo de un gobernador, una gobernadora, tiene que ser menos escritorio y tiene que ser ir al territorio, a despachar en los circuitos comunales con la gente. Una experiencia maravillosa la que vamos a ver nosotros. Nacer ahora, porque allí hemos acordado todas las gobernaciones en manos de la revolución que responden al pueblo de verdad, verdad, las vamos a voltear como una media para que se adapten a los nuevos tiempos y dejen de ser gobernaciones pesadas,
indolentes y burocráticas, y sean gobernaciones conectadas con la gente, su necesidad, sus luchas y sus proyectos. Menos escritorio, más territorio. Este material está bueno. Fíjate lo importante de tener un presidente. Mira, fíjate lo que es proyectos, está junto al pueblo, el tema social. Cuando uno ve todo esto, yo siento que no es por nada, no es porque uno hace los estudios. Inclusive estaba yo hasta la madrugada, a veces te llamo, tú me llamas, o los demás invitados, viendo estadísticas, y no hay gobierno que con 1040 medidas coercitivas unilaterales tenga un líder que esté haciendo política, alta política, para ir neutralizando, para incorporar, para trabajar, para producir, para tener 13 motores la agenda económica bolivariana, y hoy es menos escritorio y más territorio. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Bueno, yo pienso que doctor. Si a los Estados Unidos le ponen las 1040 sanciones, ese territorio pues colapsa. Si a los Estados Unidos se les impone, vamos a suponer que se puede hacer, se les impone, se colapsa. Bueno, mira, realmente la idea de un premio, no Nobel, un premio de envergadura para la paz, y que sea nominado el presidente Nicolás Maduro, merece la pena comenzar a trabajarlo, comenzar a discutirlo, porque sí, realmente ha sido un premio Nobel, un premio para la paz. Ha sido muy consecuente, al menos desde que comenzó hasta ahorita, ha sido muy consecuente con la idea de la paz que ha logrado mantener y sostener, ¿no? El presidente plantea un nuevo reto, que son las alcaldías. Evidentemente que yo confío de que se va a lograr lo que se está planteando, porque de verdad, a mi juicio, se ha hecho un trabajo exitoso, extraordinario. Eso lo demuestran los resultados de las elecciones, donde solamente una gobernación fue la que no se obtuvo, y el equilibrio en las asambleas legislativas da a entender de que es mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela, o del Gran Pueblo Patriótico, ¿no? Ahí hay un detalle, y cómo se respeta al contrario. Claro. De parte del presidente. Eso es algo que nosotros tenemos que evaluar. O sea, hoy por hoy la misma oposición está llamando a Galíndez como un traidor. Bueno, yo lo conozco, yo soy de Tinaquillo, del estado Cogede, donde es la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores, y yo conozco a Galíndez, no es de ahorita. Yo nací allá, me crié allá y todo, pues. Y evidentemente que él es una persona de ahí que ha puesto todo su empeño y ha tenido la delicadeza de respetar al presidente, de llamar al presidente. La comunicación entre ellos ha sido muy efectiva, y bueno, ahí están los resultados. Pues yo no estoy diciendo que se la merezca o no, simplemente que bueno, eso es su trabajo, y el pueblo de Cogede ya, y el presidente, ojo, lo respeta, y él respeta al presidente, que es lo importante, pues. Y realmente lo que se ha demostrado es que el presidente de la República es quien lleva el timón de este barco de una manera firme, de una manera segura, y está invitando nuevamente a esta nueva batalla. Yo no diría al comandante Chávez, la batalla de Santa Inés II, pero que son las alcaldías y los consejos municipales, donde realmente se necesita la participación de todo el pueblo patriota, de todo el pueblo que está comprometido con esta revolución, para verdaderamente desterrar esta falsa oposición que existe en el país. Sí, y fíjate, hay algo que es muy bonito de todo esto. Yo creo que hemos logrado en estos 10 años de medidas coercitivas unilaterales, se ha logrado también generar una conciencia, y está una oposición democrática, yo tengo que decirlo. Yo lo felicito, lo exhorto, porque en definitiva estamos todos aquí en la Constitución. Así como condeno a los enemigos y a la enemiga que está por ahí, porque es una enemiga de todos, porque esa persona, con todo el respeto de la humanidad, de sus derechos, de la vida y todo esto, pero ella está cumpliendo órdenes de congresistas norteamericanos, y es público y notorio. Sí, esto que tenemos aquí es algo generis, pues esto nunca se había visto, pero también tenemos a la vez un nacimiento de una oposición que de verdad felicito y agradezco al Dios que a todos nos une, así como estamos hablando hoy de paz y de tranquilidad, que
ante las agresiones que vivió el pueblo iraní. Ese pueblo ejerció su derecho a la defensa internacional. Hoy están en la diplomacia, en la vía diplomática. Ya culminando el programa, y nos quedan unos minuticos, ¿qué podemos decir ya, Humberto? Bueno, ojalá se mantenga esta paz en esta zona tan convulsa como es el Oriente Medio. Realmente, bueno, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, quien ganó la guerra fue Irán, y de verdad que Israel salió muy mal parado y los Estados Unidos salieron muy mal parados. Y bueno, evidentemente que ya no son ellos, ya hay, como dice Luis, un nuevo paradigma con estos países emergentes como es la China, como es Rusia, que están dando qué hacer y de qué hablar y de qué entender de que hoy por hoy cualquier situación que se presente pasa por convocar y hablar para que no se vaya a mayores. Bueno, quiero agradecerte, Humberto, todo este compartir hoy, a este equipo perfecto, que está Villalobos, de la aviación militar bolivariana. Tenemos a nuestro ejército, nuestra tropa profesional. Ahí estaba Sabiñón del ejército también. Tenemos también personal de nuestra Guardia Nacional y de la Armada Bolivariana. Es decir, hoy estamos como siempre concatenados con una Fuerza Armada Nacional bolivariana en estos meses de tiempo, como siempre, de bolivarianismo, de independencia y soberanía. Que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Siempre es aquí bienvenido, ¿vale? Eres parte de todos estos equipos porque das esas apreciaciones. Que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad.